Muy bien, ¿cómo se encuentran, jóvenes y señoritas? Pues bien, lo que vamos a hacer ahora es desarrollar el tema número 2 de física, ¿de acuerdo? Bueno, empecemos. Bien, lo que vamos a hacer ahora, tal cual se les había dicho, es desarrollar el tema número 2 que corresponde a la materia de física. Y este tema llegaría a ser el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que más popularmente lo conocemos como MRUA. ¿De acuerdo? También, en lugar de utilizar la palabra acelerado, también se le dice un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que en realidad llegaría a ser lo mismo. ¿De acuerdo? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es dar una pequeña introducción teórica. Vamos a revisar algunos conceptos y algunas ideas acerca de este tema y luego vamos a pasar a resolver ejercicios. ¿Sí? Dicho eso, empecemos entonces. Muy bien. Al igual que en el tema anterior, no olvidemos que la idea de movimiento es un cambio de posición. Rectilíneo sería en una línea recta. Ahora, vamos a continuar todavía moviéndonos sobre el eje X, ¿de acuerdo? El movimiento que se va a desarrollar va a ser sobre el eje X. Ahora, cuando nos está diciendo que es uniformemente acelerado, ya estamos hablando de que existe una aceleración. Y en este caso, esta aceleración tuviera que ser constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Analicemos entonces algunas características que tiene este tipo de movimiento. Lo primero, que en este caso la velocidad, ¿sí? La velocidad ya no es constante, ¿sí? La velocidad no es constante. ¿Esto qué significa? Muy bien. Bueno, si la velocidad no es constante, eso lo que nos está diciendo es que la velocidad ahora sí cambia. Va a haber un cambio de velocidad. Y particularmente nosotros tenemos que reconocer dos velocidades, ¿sí? La primera llegaría a ser la velocidad inicial, que se representa generalmente como v sub 0. Esta es la velocidad inicial, es decir, la velocidad con la cual el móvil estaría iniciando su movimiento. Y también vamos a reconocer a la velocidad final, v sub f. Esto de aquí llegaría a ser la velocidad final. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, otra forma de señalar a lo que sería la velocidad inicial y la velocidad final, también se puede utilizar estos símbolos. Para velocidad inicial se puede utilizar v sub 1, que significa la velocidad en el punto 1, y para la final podría ser v sub 2, que es la velocidad en el punto 2. ¿De acuerdo? Simplemente son formas de escribir. También en algunas ocasiones se pone velocidad sub A, o sea, velocidad en el punto A, y velocidad sub B, que sería velocidad en el punto B. Cualquiera que sea la escritura, lo que está señalando es la velocidad inicial y la velocidad final respectivamente. ¿De acuerdo? Nosotros no tenemos que olvidar que cuando estamos hablando de la velocidad, estamos diciendo que esto es un vector. Y al tratarse de un vector, sí importa el sentido, ¿ya? No olvidemos eso. Sí importa el sentido. Y para esto nosotros vamos a utilizar el sistema de referencia que estábamos manejando, ¿sí? El sistema de referencia convencional. Todo lo que va a la derecha y lo que va hacia arriba va a ser positivo, y lo que va a la izquierda y lo que va hacia abajo va a ser negativo. Y nuevamente, como estamos hablando de un movimiento sobre el eje X, nosotros en este caso particularmente vamos a tomar el eje X como referencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto es lo que podemos decir respecto a la velocidad. Segundo, vamos a hablar ahora un poco acerca de lo que es la aceleración. En este tipo de movimiento, la aceleración es constante. Ya lo habíamos dicho inicialmente, ¿no? La aceleración es constante. ¿Eso qué significa? Que como la aceleración es constante, esta aceleración no cambia, ¿de acuerdo? Esta aceleración no cambia. En cualquier punto de la trayectoria sobre el cual se encuentra el móvil, la aceleración va a seguir siendo la misma, ¿ya? Y de la misma manera que en el caso anterior, esta aceleración que nosotros tenemos es un vector.
¿de acuerdo? Y de la misma manera, igual importa el sentido. Entonces, si es un vector, sí importa el sentido. Solo que aquí hay que hacer un poquito más de análisis y no es tan fácil como decir que si el objeto se mueve hacia la derecha su aceleración es positiva y si se mueve a la izquierda su aceleración es negativa. Ya no es tan fácil como en el caso anterior de la velocidad. Sí, posteriormente ya vamos a ver cuándo la aceleración es positiva y cuándo se considera aceleración negativa. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer nosotros un gráfico que represente estas dos ideas, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a trazar esto. No te olvides que este va a ser el suelo, ¿no ve? Este es el suelo, el nivel de referencia en el cual se va a mover nuestro móvil. Muy bien. Colocamos estas líneas para señalar que es la superficie del movimiento. Bien. Ubicaremos al móvil inicialmente en este punto, ¿de acuerdo? Y vamos a pensar que en este punto ya está empezando, bueno, ya se está moviendo hacia la derecha. Y pensaremos lo siguiente, que en este punto tiene una velocidad inicial de 2 metros por segundo, ¿de acuerdo? Esa es la velocidad inicial que tiene. Y pensaremos que su aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado, ¿de acuerdo? Ojo, la aceleración se mide en metros por segundo al cuadrado. Son las unidades que tiene la aceleración en el sistema internacional. ¿De acuerdo? Se escribe y se lo representa de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya vamos a aclarar esta idea un ratito. Ya, muy bien, continuaremos. Como les decía, las unidades que tiene la aceleración en el sistema internacional es de metros por segundo al cuadrado y se lo representa de esta manera. Aunque no sería algo extraño que también se escriba así, metros por segundo elevado a la menos 2. ¿Ya? Es posible que en algún momento nos encontremos con esta escritura, pero representa lo mismo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, pensaremos que ha pasado un determinado tiempo t1. En un tiempo t1, el móvil ha llegado hasta este punto, ¿sí? Habiendo llegado hasta este punto, todavía continúa moviéndose hacia la derecha, pero aquí ya no tiene la misma velocidad que tenía cuando ha empezado. Aquí ya tiene una velocidad su1, y pensaremos que aquí su velocidad ya es 4 metros por segundo. Pensaremos que esa es su velocidad, pero su aceleración sigue manteniéndose como 2 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede si pasa otro determinado tiempo? Digamos un tiempo t sub 2. En un tiempo t sub 2, el móvil llegaría hasta este punto y todavía se mueve hacia la derecha, pero ahora ya tiene una velocidad sub 2. Ya no es la misma velocidad que tenía en este punto, que consideramos punto 1, o en su punto inicial. Pensaremos que ahora su velocidad es de 10 metros por segundo, pero su aceleración continúa siendo de 2 metros por segundo al cuadrado. Y llegaremos a considerar un tiempo t sub 3, ¿ya? Un tiempo más. Consideraremos aquí un tiempo t sub 3, donde el móvil estaría llegando hasta este punto, todavía continúa moviéndose hacia la derecha, y tiene una velocidad 3 distinta a las velocidades anteriores. Pensaremos que en este punto ya es de 16 metros por segundo. Pero, y aquí está lo importante, su aceleración continúa siendo de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, si observamos este gráfico que hemos hecho acá, claramente se puede ver que a medida que vaya pasando el tiempo, la velocidad que tiene el móvil también va a cambiar, ¿de acuerdo? Su velocidad cambia, pero lo que se mantiene constante en cualquier punto de la trayectoria llegaría a ser su aceleración. A eso estamos haciendo referencia cuando estamos diciendo que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La aceleración se mantiene constante en cualquier punto de la trayectoria. Ahora, ¿qué cosa sí cambia?
Bueno, al igual que en el tema anterior, nosotros podemos percatarnos que algo que siempre cambia es el tiempo, ¿cierto? Ya habíamos dicho esto. El tiempo sí cambia y se mueve hacia adelante, ¿sí? Eso no va a cambiar. Se mueve hacia adelante. Por eso se considera siempre un tiempo positivo, ¿de acuerdo? El tiempo está cambiando. ¿Qué más está cambiando? Está cambiando las posiciones, porque mira, aquí estamos empezando en una posición X inicial, ¿sí? Que no sabemos cuál es, que más adelante vamos a aclarar eso, una posición inicial. Aquí ya tiene una posición 1, sea cual sea, tiene una posición 1. Aquí tiene una posición 2. Aquí ya tiene una posición 3. Y así podríamos ir considerando más adelante distintas posiciones. Entonces, aquí también tenemos que tomar en cuenta que la posición X, sea cual sea, sí cambia. ¿De acuerdo? Esta posición también cambia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ya habíamos dicho que nosotros necesitamos un sistema de referencia para poder decir dónde está empezando el objeto, ¿cierto? Eso habíamos dicho en el tema anterior. Pero aquí, como no nos está diciendo en qué punto está comenzando el movimiento o respecto de qué está empezando ese movimiento, como no nos da un sistema de referencia, pues nosotros tenemos la libertad de tomar a este punto al que ha empezado como el punto cero, ¿cierto? Este punto que está aquí es nuestro punto cero. Esa es la facilidad que nosotros tenemos aquí. Y al ser el punto cero, este es el cero, eso nos indica que la posición inicial también tiene que ser cero. Y habíamos dicho que podía ser 0 metros, podía ser 0 kilómetros, 0 millas, 0 pulgadas, 0 centímetros. Eso depende de las unidades que las cuales esté manejando el ejercicio. ¿De acuerdo? 0 es 0 en cualquier idioma. ¿Lo ven? Muy bien. Y listo. Este gráfico que nosotros tenemos aquí está resumiendo en esencia lo que llegaría a ser la parte conceptual del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos a aclarar esta idea de cuándo una aceleración es positiva y cuándo es negativa, porque para nosotros es muy importante poder determinar esa situación, ¿ya? Y para eso vamos a analizar lo siguiente. Aquí, vamos a ver qué sucede en un primer caso, ¿ya? Que vamos a llamar caso 1, ¿ya? Vamos a tomar esta pequeña superficie, aquí está. Tomamos esta pequeña superficie y vamos a tomar al móvil, digamos, por acá, ¿de acuerdo? En este punto, el móvil se está moviendo hacia la derecha con cierta velocidad. No sabemos cuál, pero tiene una cierta velocidad, ¿ya? Ahora, vamos a dibujar a la aceleración. Y en este caso lo voy a dibujar aquí atrás. Esta flechita que está con rojo representa a lo que es la aceleración. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos que observar aquí qué es lo que está pasando con la velocidad y con la aceleración. Y mira, aquí sucede esto. Tanto la velocidad como la aceleración tienen el mismo sentido. Es decir, se están moviendo al mismo lado. Tienen el mismo sentido. En este caso, ambos se están moviendo, están yendo, están apuntando, si vos quieres, hacia la derecha. Ahora, cuando la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, nosotros estamos hablando, ¿sí? En el lenguaje natural, en el lenguaje cotidiano, a esto se dice aceleración. ¿De acuerdo? Esto es lo que en el lenguaje cotidiano llamamos aceleración. ¿De acuerdo? Que nosotros vamos a entender esto como una aceleración positiva. ¿De acuerdo? Entonces, si la velocidad y la aceleración tienen el mismo sentido, este objeto, este móvil, está ganando
velocidad. Está ganando velocidad. Y siempre que el objeto, el móvil o la partícula gane velocidad, nosotros estamos hablando de una aceleración positiva, ¿ya? Ahora, para que podamos darnos cuenta de esto, ¿sí? Para que podamos darnos cuenta, imagínate, bueno, no sé si has ido al cuartel, pero imagínate que has ido al cuartel, ¿ya? Cuando uno va al cuartel, generalmente en las mañanas, lo primero que se hace es pues el trabajo físico, ¿no ve? Haces los ejercicios. Y siempre se empieza con un trote en el patio de honor. Ahora, imagínate que vos estás trotando en el patio de honor. Ahí está, aquí estás vos y estás trotando, tienes cierta velocidad. Entonces, el instructor se fija y ve que están yendo muy lento, ¿ya? Está muy lento y lo que el instructor hace es lo siguiente. Trae a unos antiguos y les dice, antiguo, impulse a esos monos. Bueno, mono en la jerga militar son los nuevitos, ¿no ve? Los ingresados recientemente. Entonces, cuando dice antiguo, impulse a ese mono, los que hemos ido al cuartel sabemos que si el antiguo te alcanza, o sea, va a ir por tu detrás, y si él te alcanza, pues llevas, ¿no? Ya será un cogotazo, una patada, bueno, cosas que pasan en el cuartel. Y la única forma de que vos no recibas eso es que vayas más rápido. Entonces, podemos pensar en ese caso que este antiguo sería la aceleración, ¿de acuerdo? Porque si vos estás yendo y él te alcanza, pues llevas. Y si no quieres llevar, tienes que ir más rápido. Eso es lo que está sucediendo aquí. Vos te estás moviendo hacia la derecha con cierta velocidad y hay algo que viene y te está empujando. Por lo tanto, si tú vas hacia la derecha y alguien te está empujando, entonces lo más lógico es pensar que estás ganando velocidad. Y si estás ganando velocidad, estamos hablando de una aceleración positiva, ¿de acuerdo? Ese es el caso en el que se considera una aceleración positiva. Ahora, vamos a ver un segundo caso. Nos venimos aquí y analizamos un caso 2, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede en este caso 2? A ver, vamos a hacer lo mismo. Venimos y nos dibujamos una superficie. Ahí está. Dibujamos la superficie, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a dibujar y vamos a pensar que el móvil está por aquí, el objeto. Y este objeto se está moviendo hacia la derecha, otra vez, con cierta velocidad. No sabemos cuál es esa velocidad, pero se está moviendo hacia la derecha con cierta velocidad, ¿ya? Ahora, a diferencia del caso anterior, ahora vamos a pensar que la aceleración está yendo en sentido contrario, ¿ya? Ahora mira, ¿qué es lo más lógico pensar en este caso? Tú te estás moviendo hacia la derecha, pero hay algo que te está empujando al otro lado, ¿sí? Cuando tienen sentidos contrarios. Entonces, lo más lógico en este caso es pensar que no ganas velocidad, sino que pierdes velocidad. Pues claro, y esto es obvio, ¿no? Si vos te mueves hacia la derecha con cierta velocidad, pero hay algo, ese algo entre comillas, ¿ya? Hay algo que te está empujando hacia el otro lado, tú no vas a ir más rápido, sino que vas a empezar a ir más lento porque esta cosa, este elemento te está empujando en sentido contrario, ¿no ve? Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Si la velocidad y la aceleración tienen sentidos contrarios, opuestos también puedes decir, si tienen sentidos contrarios, estamos hablando de lo que es una desaceleración. ¿Sí? En lenguaje cotidiano, en el lenguaje natural, a esto se dice desaceleración, ¿sí? Y esta desaceleración se da porque estás perdiendo velocidad. En este caso, se está perdiendo velocidad. Y cuando se pierde velocidad, estamos hablando de una aceleración negativa, ¿sí? En este caso, cuando ocurre eso,
la aceleración tiene signo negativo. ¿De acuerdo? Ahora, si pensamos un poquito más, mira aquí, velocidad positiva porque se mueve hacia la derecha, aceleración positiva porque lleva el mismo sentido, ¿no ve? Ambos llevan el mismo sentido. En este caso, velocidad positiva porque el objeto se mueve hacia la derecha, pero aceleración negativa porque la aceleración va en sentido opuesto o contrario al movimiento o a la velocidad del objeto, ¿sí? Esto es lo que nosotros vamos a considerar para fijarnos si es una aceleración positiva o si es una aceleración negativa, ¿de acuerdo? Esto. Ahora, para poder afianzar un poco más, vamos a imaginar los siguientes casos. A ver, ahí está el suelo. Pensaremos en lo siguiente. Aquí tenemos un móvil que se está moviendo hacia la izquierda con cierta velocidad, pero en este caso su aceleración está yendo hacia la derecha. Cuidado con cometer el error y decir, bueno, como la aceleración está yendo a la derecha, tiene que ser positivo, ¿no ve? Muy bien, a ver, analizaremos. El objeto se mueve hacia la izquierda, por lo tanto le corresponde velocidad negativa por el sistema de referencia que estamos usando. La aceleración está yendo en sentido opuesto a la velocidad, por lo tanto en este caso la aceleración también será negativa. ¿De acuerdo? Prohibido olvidarse eso. Y consideraremos este último caso. Aquí está el objeto, sea cual sea, el móvil. Este móvil se está moviendo hacia la izquierda con cierta velocidad, pero en este caso la aceleración también está yendo hacia la izquierda. Muy bien, consideraremos los signos. Como el objeto se mueve hacia la izquierda, le corresponde una velocidad negativa por el sistema de referencia. Ahora, como la aceleración se mueve en el mismo sentido de la velocidad, entonces la aceleración será positiva. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, para el caso de la aceleración, nosotros no debemos fijarnos en el sistema de referencia, sino que debemos fijarnos en el sentido que tiene la velocidad. Porque según el sentido de la velocidad y el sentido de la aceleración, nosotros vamos a decir si eso es positivo o es negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es la forma para determinar aceleraciones positivas y aceleraciones negativas. Una aclaración. En los ejercicios te van a decir aceleración o desaceleración. Generalmente porque esa es la forma que nosotros hablamos en nuestro lenguaje cotidiano. Pero tenemos que entender, sí, que nosotros tenemos que entender esto de acá, ¿sí? La naturaleza vectorial que tiene la velocidad y la aceleración, para que a partir de ello podamos definir si es una aceleración positiva o si es una aceleración negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es lo que podemos decir entonces respecto de lo que es la aceleración y su signo. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las ecuaciones, ¿ya? Vamos a venir y vamos a hablar acerca de las ecuaciones que tenemos para el movimiento acelerado. Al igual que en el tema anterior, nosotros podemos ver a las aceleraciones desde dos puntos de vista. Podemos verlo en su forma horaria que también es la forma de las posiciones, ya sabemos eso, o podemos verlo en su forma de distancias. Muy bien. Y al igual que en el tema anterior, vamos a hacernos una tablita para poder entender mejor eso, ¿ya? Hacemos esto y hacemos esto de acá. Muy bien. Y aquí vamos a escribirlo en las ecuaciones en su forma horaria. Y aquí lo vamos a escribir las ecuaciones en su forma de distancia. Muy bien. Ahora, aquí hay que aclarar lo siguiente. A diferencia del tema anterior, en este tema nosotros no contamos con una sola ecuación. Aquí ya tenemos 3 ecuaciones para poder trabajar, ¿de acuerdo? A ver, vamos por partes. La primera ecuación es la ecuación de las velocidades. Y esta ecuación nos dice
que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Primera ecuación. Segunda ecuación, ¿sí? La ecuación de la trayectoria. Y esto nos dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Segunda ecuación, ecuación de la trayectoria. Y la tercera ecuación, que se conoce también como ecuación complementaria, es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la posición final menos la posición inicial. ¿De acuerdo? Estas son las tres ecuaciones que nosotros vamos a manejar en el movimiento acelerado. Ahora, estas mismas ecuaciones se las puede escribir en su forma de distancias y sería de la siguiente manera, ¿ya? Esta ecuación 1, que es la ecuación de las velocidades, no cambia, se mantiene como velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La ecuación 2 o ecuación de la trayectoria se puede escribir así. Distancia es igual que velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y la tercera ecuación o ecuación complementaria se puede escribir como velocidad final al cuadrado es igual que velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. ¿Sí? Muy bien. Esas serían entonces las ecuaciones que nosotros vamos a manejar. Pero vamos a recalcar, no se trata de ecuaciones distintas, sino que son las mismas ecuaciones escritas de forma diferente. Y vuelvo a decir, en este caso es como si tú lo estuvieras escribiendo en imprenta y aquí es como si lo estuvieras escribiendo en carta. Sí, representan a lo mismo, pero escrito de forma distinta. Ahora, otra vez, este tipo de ecuaciones, las ecuaciones horarias, las vamos a utilizar particularmente cuando estemos hablando de problemas de encuentro, ¿ya? Ahí, si nos menciona la palabra encuentro o posiciones, ya sabemos eso por el tema anterior, vamos a utilizar estas ecuaciones. Pero si nos está mencionando acerca de distancias o sinónimos a distancias, vamos a utilizar estas ecuaciones que nosotros tenemos acá. ¿De acuerdo? Esa es la forma de darse cuenta. ¿Ya? Muy bien. Ahora, sobre esto vamos a aumentar una ecuacioncita más. Y esa ecuacioncita tiene que ver con lo que es la velocidad media. Muy bien. Vamos a hablar acerca de la velocidad media. Ahora, en este tema, y ya habíamos hablado acerca de eso también, en este tema, en el tema del movimiento acelerado, la velocidad media es igual que velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Esta es la ecuación que corresponde a la velocidad media en el movimiento acelerado, que es distinta a la velocidad media del movimiento uniforme. ¿Sí? Por eso les decía, cuando nos pide calcular la velocidad media, nosotros primero tenemos que definir a qué tema corresponde el problema. Si nos corresponde a lo que sería el movimiento uniforme o si corresponde al movimiento acelerado. Y según a eso, nosotros vamos a utilizar la ecuación correspondiente. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Eso sería. Más algunas frases clave que vamos a anotar aquí que son muy importantes. ¿Ya? A ver. Primera frase o palabras clave. Si en algún momento en el ejercicio, en el enunciado del problema, te dice un móvil parte del reposo, si te está dando esto o algo similar a esto, este parte del reposo significa que su velocidad inicial tiene que ser cero. Ya es la clave que te dice que la velocidad inicial es cero. Segundo,
Si te está diciendo frena hasta detenerse, muy bien, si te dice frena hasta detenerse, lo que en realidad aquí te está diciendo es que su velocidad final tiene que ser 0, porque ha frenado hasta detenerse. Y una tercera pauta, si te va a decir alcanza una velocidad de, y ahí te pone un valor, si alcanza una velocidad de, y aquí te va a dar un valor, sea cual sea, no sé, un valor numérico, 10, 20, 50, 80, no sé. Si te va a decir esto, pero alcanza una velocidad de, también está haciendo referencia a la velocidad final. Y ese valor que te esté dando es la velocidad final. Bueno, pensaremos que nos dice que alcanza una velocidad de 70 metros por segundo. Eso implica que estos 70 metros por segundo llegaría a ser su velocidad final. ¿De acuerdo? Muy bien. Algunas frases o palabras clave que nosotros vamos a utilizar en este tema. Y listo. Entonces, con esto y con lo anterior, nosotros hemos hecho un resumen, así muy sintético, muy corto, un resumen acerca de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si hay algo que no se haya entendido, algo que no haya quedado claro, no te hagas ningún problema, paras un rato el video, lo recorres atrás y puedes revisarlo nuevamente. Y si no es el caso, pues aquí en aula me preguntas y aclaramos todas tus dudas. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho esto, entonces ahora vamos a pasar a la resolución de algunos ejercicios para que esto no caiga en saco roto, ¿ya? Y aquí ya tenía yo algunos ejercicios preparados.